médico venezolano que lo perdió todo y volvió a empezar. Mi nombre no importa, o tal vez sí importa, pero no puedo decírtelo. Llámame como quieras, llámame el que se fue, el que perdió todo, el que empezó de cero. Llámame venezolano, la mami inmigrante, llámame médico sin licencia en un país que nunca pidió conocerme. Lo que sí puedo decirte es que esto que vas a escuchar es verdad. Cada palabra, cada silencio, cada madrugada en que me pregunté si había tomado la decisión correcta. Yo era médico, 15 años de carrera, de estudios, de sacrificio. Tenía consultorio, tenía pacientes que me conocían por nombre, que me saludaban en la calle, que me traían mangos del patio de sus casas como pago, porque ya no había dinero para más nada. Era respetado, era alguien. Y entonces un día, un martes cualquiera de ese año que prefiero no nombrar, me llamaron del colegio. Mi hija menor de 8 años se había desmayado en el salón de clases. No de enfermedad, no de susto. Se desmayó de hambre. Ese día algo dentro de mí se rompió de una forma que nunca se volvió a armar de la misma manera. Recuerdo que manejé hasta el colegio con las manos temblando sobre el volante. Recuerdo que cuando la vi recostada en la enfermería, pálida, con esa carita pequeña, mirando el techo, lo único que pude pensar fue: soy médico y no puedo alimentar a mi hija. Soy médico y no puedo alimentar a mi hija. Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante semanas, como un eco que no se iba. Vendí todo en 3 semanas, el carro primero, luego los muebles, luego los libros de medicina que había cargado desde la universidad, esos que tienen el lomo roto de tanto abrirlos. Mi esposa vendió sus aretes, los que le regaló su mamá el día que nos casamos. No lloramos cuando los entregamos. Ya no teníamos lágrimas para esas cosas. El dolor había llegado a un punto donde ya no dolía, donde simplemente existía, como el aire, como la pared, como algo que siempre estaba ahí y que ya no te sorprendía. Me fui con 2 mudas de ropa, $200 escondidos en el fondo de una media, y el corazón partido en pedazos que ni yo mismo sabía cómo contar. Mi esposa y mis hijas se quedaron. El plan era llegar, estabilizarme, mandarlas a buscar. El plan siempre suena razonable cuando lo haces en la sala de tu casa, pero la sala de tu casa no es la frontera. La sala de tu casa no es el frío de las 4 de la mañana esperando que alguien te diga si puedes pasar o no. Llegué a un apartamento donde dormíamos 11 personas, 11 en un espacio que en Venezuela hubiera sido para 3 a lo mucho. Había colchonetas en el piso, bolsas plásticas apiladas en los rincones, un olor mezclado entre comida y ropa húmeda que con el tiempo dejé de notar porque uno se acostumbra a todo, absolutamente a todo, cuando no tiene otra opción. Nadie me habló durante las primeras semanas, no por maldad. Todos estaban sobreviviendo a su propio silencio. El idioma fue lo primero que me arrancó la dignidad. No lo hablo. Bueno, lo hablaba un poco. El inglés de la escuela, el inglés de los libros médicos, ese inglés que uno aprende para leer artículos científicos, pero que no sirve para nada cuando estás parado en una esquina y alguien te habla rápido y tú asientes porque no sabes qué más hacer y adentro te mueres de vergüenza porque nunca en tu vida adulta te habías sentido tan estúpido, tan pequeño, tan absolutamente fuera de lugar. Busqué trabajo como médico, por supuesto. Era lo único que sabía hacer bien, lo único que me había definido durante 15 años. Me dijeron que mis estudios no estaban homologados, que tenía que revalidar, que el proceso tomaba años, que había exámenes, que había costos, que había listas de espera. Me lo dijeron con amabilidad, con esa amabilidad fría y eficiente que tiene la burocracia cuando te cierra una puerta en la cara, pero lo hace con una sonrisa y un formulario bien impreso. Empecé a trabajar en una bodega. Yo, que había operado hernias, que había diagnosticado neumonías, que había sostenido la mano de pacientes mientras morían, empecé a acomodar cajas en un depósito. Y lo hice sin quejarme, o al menos sin quejarme en voz alta, porque adentro el quejido era constante. Era un zumbido que no me dejaba dormir, que se metía en los sueños y me despertaba a las 3 de la mañana, preguntándome qué había hecho, si valía la pena, si algún día iba a ver a mis hijas crecer en un lugar que no fuera Venezuela. El frío fue algo para lo que ningún venezolano está preparado emocionalmente. No es el frío físico solamente, aunque ese también duele. Es el frío de caminar por una ciudad donde nadie te mira a los ojos, donde eres invisible, donde existes, pero no estás. Recuerdo que un día, parado en la parada del bus, empecé a llorar sin poder parar. Lloraba y la gente pasaba a mi lado y nadie se detenía. Y yo pensé, en mi barrio en Venezuela, si alguien lloraba en la calle, 3 personas se le acercaban a preguntar qué pasó. Aquí, el llanto era personal,
era tuyo y era solo tuyo. Mandaba dinero a casa cada quincena lo que podía. A veces era poco, a veces era menos que poco. Mi esposa no se quejaba, pero yo podía escucharlo en los silencios del teléfono, en las pausas entre una oración y otra, en la forma en que me decía, estamos bien, cuando los dos sabíamos que bien era una palabra que habíamos redefinido tantas veces que ya casi no significaba nada. Mis hijas me preguntaban cuándo iba a volver, y yo les decía pronto, y esa palabra tampoco significaba nada. Hubo una noche, no sé exactamente cuándo, en algún punto entre los 6 y los 8 meses de haber llegado, en que algo cambió. No fue un momento dramático, no hubo música de fondo, fue que estaba sentado en el piso de ese apartamento, comiendo arroz con frijoles de una olla comunitaria. Y uno de los muchachos que vivía allí, un chico de 22 años que había cruzado a pie desde Colombia, empezó a contarme su historia. Y su historia era peor que la mía, y la del que estaba al lado era peor que la de él. Y en algún momento me di cuenta de que el dolor compartido no desaparece, pero se vuelve más liviano de cargar. Empecé a estudiar el idioma con una aplicación del teléfono, 40 minutos cada noche antes de dormir, después del turno en la bodega, con los ojos ya pesados, pero la mente terca. Empecé a leer las señales en la calle, empecé a entender fragmentos de conversaciones. Empecé, muy despacio, muy torpemente, a existir en ese idioma que no era el mío. No porque el idioma sea lo más importante, sino porque el idioma era la llave, y yo necesitaba abrir puertas. Al año y medio conseguí trabajo en una clínica, no como médico o como asistente administrativo, pero era una clínica, y eso para mí fue como volver a respirar por primera vez en mucho tiempo. Escuchaba los términos médicos en el pasillo y los reconocía, y sentía algo parecido al orgullo, o tal vez era simplemente el recuerdo de quién había sido, que todavía estaba ahí, intacto, esperando. Me tomó 4 años revalidar mi título, 4 años de exámenes, de madrugadas estudiando, de reprobados y vueltos a intentar, de humillaciones pequeñas y grandes, de momentos en que quise tirar todo a la basura y quedarme siendo asistente administrativo para siempre. Pero había algo, no sé cómo llamarlo, una especie de obstinación silenciosa que no me dejaba rendirme del todo. Mis hijas llegaron en el 3er año, el día que las vi bajar del avión, con esas maletitas pequeñas que cargaban ellas solas porque querían hacerlo solas. Me tuve que apoyar contra la pared del aeropuerto para no caerme. Mi hija Menor, la que se había desmayado de hambre, tenía 11 años ya. Mi miro, why me di yo, papá, estás flaco. Y nos reímos. Por primera vez en mucho tiempo, nos reímos de verdad. Hoy ejerzo, tengo consultorio. Tengo pacientes que no me conocen como el venezolano que llegó sin nada, sino simplemente como su médico. Algunos saben mi historia, la mayoría no. Y está bien así. Porque aprendí algo que ningún libro de medicina me enseñó, que la identidad no está en el diploma, no está en el título, no está en el cargo, está en lo que uno hace cuando todo lo demás desaparece. Está en cómo uno se levanta del piso de ese apartamento de 11 personas y decide seguir lo que perdí en esos años. No lo recuperé todo. Perdí años con mis hijas que no vuelven. Perdí a mi mamá, que murió mientras yo estaba aquí, y yo no pude ir al entierro porque no tenía los papeles para salir y volver a entrar. La enterraron sin mí. Eso no se cierra nunca. Eso es una herida que uno aprende a cargar, no a curar. Y hay que decirlo sin adornos. Emigrar tiene un costo que nadie te cobra al principio, que te van cobrando en cuotas durante toda la vida. Pero también gané algo que no esperaba ganar. Gané la certeza de que soy más que cualquier cosa que me hayan quitado. Gané la capacidad de sentarme con alguien que llega nuevo, asustado, sin idioma, sin redes, y decirle: yo estuve donde tú estás, y te juro que esto no es el final. Eso no lo cambio por nada. Eso es lo que quedó cuando el miedo y la vergüenza y el frío se fueron acomodando en un lugar menos central de mi vida. No te cuento esto para que me admires. Te lo cuento porque sé que hay alguien escuchando esto que también se fue con 2 mudas de ropa, que también llegó a un lugar que no lo quería, que también se ha preguntado en la madrugada si valió la pena. Y quiero que sepas que lo que estás viviendo tiene nombre, tiene historia, tiene peso real, y que el hecho de que estés aquí, escuchando, respirando, resistiendo, ya es una forma de valentía que el mundo no reconoce lo suficiente. Si te identificaste con esta historia, no estás solo. Hay millones de historias como esta, reales, humanas, invisibles, nacidas del éxodo, del emigrar, del sobrevivir. Y si quieres apoyar este espacio para que más voces sean escuchadas, suscríbete. Cada día subimos más testimonios reales
porque detrás de cada migrante hay una historia que merece ser contada.